Hola a mis alumnas del Colegio Los Cerros. Estamos en la clase número 6, que vendría a formar parte de la clase de los días jueves de esta semana, es decir, la primera semana de abril. En este caso, bueno, continuamos con la materia de comunicación, cultura y sociedad y aclaramos que venimos viendo de la unidad 1 definiciones que tienen que ver con naturaleza, civilización, cultura, orígenes del término cultura. La revolución industrial y sus consecuencias la he marcado, pero voy a preparar una clase particular sobre esto al respecto. Y cultura según la antropología y la sociología han sido las clases anteriores. La clase número 5 se trata de la cultura como un proceso dinámico e identidad cultural, y particularmente en este momento, en la clase número 6, vamos a hablar específicamente de identidad cultural. Habíamos visto que la cultura es un proceso dinámico, por lo tanto todas las creaciones en las que ha intervenido el hombre y que son propias del hombre han generado que nos constituyamos en sociedad y que a partir de esa constitución en sociedad hayamos construido una cultura, y esa cultura nos ha generado una identidad como grupo. Entonces este concepto de cultura como un proceso dinámico ha quedado claro. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace sentir miembros de una comunidad? ¿Cómo surge el concepto de identidad cultural? ¿Qué hace que uno se sienta identificado con un grupo humano y diferente a otro grupo humano? Veamos. La formación de la identidad, según nuestro marco teórico, tiene que ver con la construcción de algún significado mediante la incorporación de códigos, de hábitos lingüísticos, es decir, de un idioma, de un lenguaje, de tradiciones, de modos de actuar, de ideas, deseos y de las actividades que realizamos diariamente. Por lo tanto, la identidad se va a construir mediante nosotros vayamos incorporando símbolos y normas. Símbolos que pueden ser nuestra bandera, símbolos que pueden estar relacionados con nuestra creencia religiosa, símbolos que pueden estar relacionados con nuestro lenguaje, con la manera de comunicarnos, con nuestro idioma, con el castellano, por ejemplo, con la incorporación de normas. Las normas van a determinar nuestra conducta, van a determinar lo que podemos y lo que no podemos hacer. Nunca está mejor incorporada la cuestión de las normas en este momento de cuarentena, en el que no podemos salir a la calle, y es por una cuestión de norma, porque hay un decreto presidencial que ha determinado que tenemos que aislarnos obligatoriamente para poder cuidar nuestra salud. Esa es una norma y va a quedar incorporada en nuestra cultura esta experiencia de la cuarentena, porque nunca antes la habíamos vivido. Pero también es una norma el semáforo en rojo, también es una norma la senda peatonal, es una norma el uniforme, ¿bien? Entonces todo lo que podemos y lo que no podemos hacer, que está arreglado incluso por constitución y por los códigos que saben los abogados, el civil, el penal, determinan nuestra conducta, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Hay países en los que la constitución del país permite que las personas se puedan agredir unas a otras. Por ejemplo, en la India, una casta superior, una división de clases que esté más arriba, puede golpear a una persona de una casta inferior, y está permitido en esa cultura. Para nosotros, golpear a alguien, lastimar a alguien, agredir a alguien, para la cultura argentina es un delito y se puede pagar con prisión. En otras culturas y en otros países, cuando uno agrede a otra persona o incluso la mata, puede incluso ser penado por la pena de muerte. Entonces, para que nosotros veamos que las diferencias de las normas entre una cultura y la otra varían abiertamente. Lo que tenemos que entender es que todas estas cuestiones que nos identifican, como los símbolos, como en el caso de la bandera, como la religión, nuestro idioma, las normas, es decir, lo que podemos y lo que no podemos hacer, bien, son dinámicas. ¿Qué quiere decir? Que a medida que las vamos construyendo, también vamos aprendiendo y vamos incorporando pautas que nos hacen que esos simbolismos y esas normas cambien. Hasta el momento el mundo no había vivido una pandemia a este nivel, entonces los países han tenido que crear nuevas normas y nuevos decretos y nuevas reglas para determinar qué era lo que se podía y lo que no se podía hacer. Por ejemplo, hoy para circular tenemos que tener un permiso y tramitarlo por una página web del gobierno que se llama, creo que, certificado único de circulación. Y hay personas que pueden tramitarlo y hay personas que no pueden tramitarlo porque no tienen
no tienen la posibilidad de salir a la calle porque no lo pueden hacer. Entonces, las personas que trabajan, por ejemplo, en la industria alimenticia, las personas que trabajan en la salud, las personas que trabajan en la farmacia, lo tramitan a este papel y pueden salir a la calle y ante un control presentarlo y no irían presos. Pero una persona que sale a pasear a su perro y le piden el permiso y no lo tiene, puede tranquilamente ir preso o ser multado porque está faltando a la norma ante una condición tan especial como la pandemia, que, insisto, nunca había sucedido, por lo tanto había que crear nuevas normas para eso, porque si no, pasear al perro no sería un delito. Entonces, todas estas costumbres, estas normas, estos símbolos con los que nos identificamos van cambiando con el paso del tiempo. De hecho, se dice en la historia que la escarapela al principio no eran celeste y blancas, eran blancas y rojas, que eran las cisquitas que en ese momento se tenían, y que a medida que ha pasado el tiempo y se han ido incorporando los símbolos patrios en nuestra Constitución, las cintitas han ido teniendo el color de la bandera y la escarapela se ha ido incorporando para uniformar los colores que nos identifican como país. Se han ido incorporando escarapelas de color celeste y blanco, pero que no siempre han sido así. Pero para nosotros siempre ha sido así, no conocíamos el cambio. Lo importante es entender que estos cambios, bien, no se producen de un día para el otro. Son cambios que se producen, los cambios culturales se producen lentamente y a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces somos protagonistas de ese cambio, como nos ha pasado en este caso por el contexto actual, y a veces cuando no pasan cosas importantes durante muchos años, es muy difícil poder tener en cuenta con una total conciencia de cuáles son esos cambios. Por ejemplo, no nos hemos dado cuenta que Halloween es un factor externo y que nosotros no festejamos Halloween en la cultura argentina. Sin embargo, hemos empezado a ver en los negocios que hay telas de araña, el 31 de octubre, que hay telas de arañas, que hay calabazas, que los chicos salen a pedir dulces. Cuando eso no forma parte de nuestras creencias, no forma parte de nuestra creencia religiosa, no forma parte de nuestras tradiciones. Bien, sin embargo, algunas familias y en algunos lugares y en algunos comercios se ha empezado a practicar como una cuestión de entretenimiento, pero no forma parte de nuestra tradición, pero ya lo vemos. Entonces, esos cambios de a poco, quién sabe, dentro de unos años, ya estén incorporados y no nos hayamos dado cuenta en qué momento, en qué año, en qué mes se han empezado a incorporar y han empezado a formar parte de nuestra propia cultura. En algún momento se debe haber empezado a festejar la Navidad con árboles blancos, árboles de Navidad blancos, cuando en América del Sur hace muchísimo calor y no nieva, o que comemos cosas con altas proteínas o que tienen altos valores calóricos, porque en algunos lugares del mundo hace mucho frío, entonces la alimentación está en relación a las condiciones del clima y a las necesidades del cuerpo humano. Y nosotros tenemos otros requerimientos porque hacen 40 grados de calor. Entonces, las costumbres, las tradiciones, nuestras acciones y nuestras maneras de vivir y de festejar, bien, tienen que ver muchas veces con nuestro contexto y con nuestra propia realidad. Y muchas otras veces con realidades y con tradiciones y con elementos que no forman parte de nuestra propia cultura, sino de culturas de afuera, que a veces ni sabemos de cuáles. Simplemente hemos cambiado, la hemos aceptado, se han empezado a vender porque la moda y el comercio también las imponen y no nos damos cuenta y de repente ya forman parte de nuestra cultura. Entonces, la idea de esta clase es que podamos entender, por un lado, como ya veníamos con la clase 5, para entender el dinamismo cultural por los factores endógenos y exógenos, y en este sentido, cómo se forma la identidad y cómo vamos incorporando pautas, valores, símbolos y normas que constituyen bien nuestra identidad. En este caso, nuestra identidad puede ser como tucumanos, como argentinos, nuestra identidad como comunidad del Colegio de los Cerros, la identidad de la propia familia, ¿bien? Entonces, seguramente van a empezar ahora a darse cuenta que hay elementos de la propia identidad y de la propia familia que son diferentes a las de otros grupos. Espero que les haya servido este video. Concluimos con las clases de esta semana y nos vemos la semana siguiente, el día miércoles, para la clase número 7 y el jueves no tendremos clases porque comienza Semana Santa. Así que les mando un beso grande, nos vemos pronto.